La respuesta en frecuencia, bueno, es muy importante. Realmente te da mucha información acerca de lo que pasa adentro de esa caja negra que está representada por la transferencia. Entonces, vamos a lo básico. La respuesta en frecuencia es la respuesta de un sistema a una entrada sinusoidal armónica, ¿eh? Y mientras el sistema está en estado estable. No podés hablar de que esté en un estado transitorio. La respuesta en frecuencia es para un estado estable, ¿eh? Y para un barrido de frecuencias, no para una sola frecuencia. En un sistema lineal, si la entrada es armónica, la salida también lo es. ¿Mm? Eso ya lo saben. En un sistema lineal. En un sistema no lineal la cosa no es tan así. No es para nada así. La respuesta solo difiere de la entrada en la amplitud y la fase. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo entro 10 de fase 50 grados, la, la, la forma de onda que va a salir va a tener la misma forma de onda, o sea, va a ser armónica, y va a estar a lo sumo la amplitud distinta y la fase distinta, pero la forma va a ser la misma. Bueno, la función de transferencia habíamos visto que una forma era definirla como respuesta sobre excitación y nosotros también vamos a ver otras definiciones de transferencia equivalentes y es bueno recordar acá esta, que es la transformada de Laplace de la respuesta dividido la transformada de Laplace de la excitación cuando las condiciones iniciales son nulas. Esa es una definición que coincide perfectamente con la definición que estamos usando nosotros hasta ahora de la transferencia, que era eh, respuesta sobre excitación, que da un numerador en P dividido un denominador en P, ¿se acuerdan? Como lo vimos antes. Bueno, Ernesto, sí, ayer hice esta pregunta, pero no me quedó del todo claro. ¿Por qué excusamos la transformada de Laplace y no la de Fourier? ¿en dónde? Porque estamos cambiando del espacio temporal al espacio de frecuencia. Entonces, en la función transferencia estás usando la transformada de Laplace. Primero, la variable de la transferencia es la variable de Laplace. La variable de Fourier no es ese, ¿no es cierto? Es la frecuencia directamente. Claro, por eso. Bueno, nosotros en la transferencia usamos la variable de Laplace o Pero ¿y P. por qué usamos esa variable y no usamos la otra variable? ¿Qué otra variable? P, Y la que sería la de Fourier. porque, bueno, de hecho, espera, estamos definiendo transferencia. En Bode usamos la variable Fourier, usamos la frecuencia directamente. En Bode. ¿En qué? Perdón. En Bode, en el cuando vayamos a ver Bode ahora más adelante, ahora en este clase de hoy, ahí Mm. vas a ver que usamos la frecuencia. ¿Eh? Claro, Ahí pero empiezan mi pregunta es más, qué sé yo, o sea, conceptual, en el sentido de que, ¿por qué aplico una y no la otra? Y en otro caso, ¿Cuál? ¿por qué aplico esa Bueno, y... la transferencia es algo la transferencia de un sistema está tanto en variable Laplace como en variable o P, como quieras verlo, es lo mismo, del operador P. eh, es una herramienta que te va a servir no solo para estado estacionario, sino que te va a dar información para estado transitorio también. Y otro tipo de información, diagrama de polos y ceros del sistema. eh, es algo que está relacionado con toda la respuesta del circuito, no solo con la respuesta armónica. Ahora, si a vos te interesa la respuesta armónica, como en el caso de Bode, que es lo que vamos a ver hoy, entonces ahí tiene sentido usar la variable de la frecuencia nada más. Es decir, especificar S en omega o P como J omega, como ahora vas a ver. Ah, o Eh, sea, la variable de Laplace sería como una es más, generalidad y es la... más general, es más general la variable de Ah, Laplace, es ok. más general.
Claro, claro. La variable de Laplace te permite analizar algo en transitorio. Qué loco, porque, o sea, desde el lado matemático, la variable de Laplace está es en números reales y en la variable o sea, en Fourier estás tratando con números No, mirá, complejos. la variable Un, de Laplace es sigma más j omega. Ese es, ese ma- es verdad que se podía se usar, sí, sí, es verdad. La variable de Laplace es sigma más j omega, o como quieras llamarle la parte real, y si vos tu parte real es cero, entonces la variable de Laplace coincide con la variable de Fourier, Mm. digamos. Dicho así eh, a grosso modo, no soy matemático, pero por supuesto que hay una relación eh, unívoca entre variable de Laplace y variable de Fourier, o de transferencia de Laplace y transferencia de Fourier. O sea que, digamos, están completamente relacionadas. Ahora, para la transferencia es más general usar la variable de Laplace, porque la variable de Fourier es, es algo que vamos a ver en Es un wavelet. caso de la La- transferencia. y sí, es un caso particular de la transformada de Laplace. O sea, la transformada de Fourier es en frecuencia, te da el espectro de frecuencia. La transformada de Laplace es más amplio el concepto, de alguna manera, digamos. Eh, no sé, por lo menos así lo veo yo, digamos, o sea, el periodista, pero yendo al concreto que preguntás, es más general para nosotros que la transformada tenga S en vez de omega. ¿M? Porque le estás quitando información a la transferencia, así. ¿M? No sé si, no me gustaría que haya quedado igual de no respondida que ayer. No, 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 pero me parece que estoy, o sea, que lo que estoy buscando es más una respuesta matemática, así que lo voy a buscar por mi Y cuenta. mira, no te sabría yo 100% dar esa respuesta matemática, digamos. Pero creo que viene por ahí la cosa, ¿eh? Y de todas maneras, para nosotros Fourier es algo más limitado que Laplace. ¿M? Eh, bueno, bueno, como decía, para la teoría de circuitos usamos P. Después ustedes van a ver que, ay, sí, para atrás, van a ver ¿por qué digo que las condiciones iniciales tienen que ser nulas? Y por qué esa definición coincide con usar P directamente. ¿Eh? Usar P en vez de S. P es una variable que usaba Heaviside y que provenía de la teoría de circuitos, digamos, un ingeniero. Y S es la variable de Laplace, que es una cosa así más matemática, más formal. No sé si más formal porque P también es un operador y hay toda una teoría de operadores atrás, pero la verdad es que hoy por hoy se agarra MATLAB está en S, ¿no? Toda la teoría de control está en función de S. Bueno, recordar que la transferencia se podía escribir como numerador sobre denominador en P, se podía escribir así, bueno, esto ya lo vimos en la clase pasada. Si la función de transferencia se evalúa en función de la frecuencia, sería algo así como pasar al dominio de Fourier, ¿m? Queda el cociente entre el fasor de entrada y el fasor de salida. ¿M? Eh, Queda así. ¿Ven? Ustedes dicen, ahora mi P es J omega. ¿Por qué P es J omega? Esto tenía que ver con lo siguiente. Porque estamos hablando de senoidales. Claro. O sea, cuando ustedes derivan algo que es P a la E a la J omega, ¿no? Quise poner E, ¿no? E a la J omega, te queda J omega, ¿no? Por E a la J omega, ¿no? Entonces, es como que P, para estado estable y para frecuencia, la P asume el valor de J omega. El operador es J omega. Esto también se da en las ecuaciones de Maxwell,
cuando ustedes tratan con campos vectoriales que son armónicos, porque cualquier, si van a un buen libro, perdón, el rotor de E pasa a ser el I o J, ¿no? JK, ¿no? JK por E. ¿Mm? Donde K era la constante de propagación del campo, ¿no? Entonces, esto no es nada nuevo de que un operador pase a ser J omega o JK, en este caso, ¿no? Depende cómo esté armado el campo en su versión compleja. ¿Mm? O sea, ahí cuando estás hablando de K, estás más que nada refiriéndote al dominio espacial más que al temporal, como el omega. El Eh, K no es ese que es 2pi sobre sí, lambda. sí, así es. Sí, 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 claro. Estoy hablando de un campo que es J omega T menos K por Z para una onda plana, ¿no? No es mi objetivo dar electromagnetismo, que ya la doy en la otra facultad, pero lo que quiero es relacionar cosas. Me gusta relacionar materias y esto está muy relacionado, digamos, ¿no? Entonces, es lo mismo, porque estoy suponiendo que la excitación es armónica. Es más simple que esta, es directamente E a la J omega, ¿eh? No tiene no tiene parte espacial. Entonces, es E a la J omega. Entonces, bajo esa condición, el P lo puedo asimilar a J omega. Bueno, la función de transferencia pertenece a C. Eso quise poner que pertenece a los números complejos, por lo cual está compuesta por una magnitud y una fase. O sea, esto es un número complejo. ¿Mm? Tiene módulo y tiene fase. ¿Mm? Además, la transferencia se puede escribir como un productoria, ¿no? Lo vimos la vez pasada, porque como estos son polinomios, tienen raíces, tanto el numerador como el denominador. Podemos llamar a las raíces del numerador zetas y a las raíces del denominador con p, a estos se llaman polos, y estos se llaman ceros. ¿Mm? Las raíces del denominador se llaman polos, las raíces del numerador se llaman ceros. Entonces, K es un factor de escala, en general, una constante que agrupa constantes. ¿Eh? Los P son bueno, esto ya lo dije. O sea, estos polos son las raíces de la ecuación característica de la ecuación diferencial de mi problema. ¿Mm? Todo está relacionado con todo. ¿Mm? O también se llaman polos de la transferencia. Y estos son los ceros de la transferencia. Después, a partir de los polos y los ceros de la transferencia, uno puede dibujarlos. ¿En qué plano? En el plano complejo. J omega sigma. Ese es el plano complejo. Entonces, los polos habitualmente se suelen dibujar con crucecitas. Y los ceros con circulitos. Los ceros o polos pueden ser complejos y si son complejos, serán complejos conjugados, como toda raíz compleja de un polinomio. ¿Mm? Por ejemplo, P4 y P3 son complejos conjugados. P2 no es complejo conjugado y está en la parte real del eje, o sea, no tiene parte imaginaria. El 0Z1 tampoco, ¿Mm? Tiene solo parte real. ¿Mm? Ahora, si yo tengo un término que es J omega, ¿no? Menos P1, o sea, los términos, por ejemplo, de la transferencia tienen esta formita, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada término de estos yo lo podría graficar en el plano este con estos vectores, ¿ven? J omega menos P3, que sería esto, ¿ven? Este fasor. ¿Mm? J omega es J omega es este, y P3 es este, ¿no? Sería este, ¿no? Si ustedes lo quieren ver así. Este es P3.
Entonces, J omega menos P3 es este vector, este fasor. ¿Mm? Y así con todos los términos de la transferencia. ¿Eh? Por eso están dibujadas estas líneas, ¿no? De acuerdo a cómo sea el polo, ¿m? De acuerdo a cómo sea el polo tiene mucha información sobre la respuesta transitoria de mi sistema. Por eso, si ustedes ya lo vieron con Jorge, cómo se clasificaban a veces los sistemas con respuestas transitorias amortiguadas o respuestas, digamos, no amortiguadas, y eso depende de los polos de la transferencia o dependen de las raíces de la ecuación característica, que en el fondo son los números que aparecen en los exponentes de las E de la respuesta transitoria. ¿Eh? Todo está relacionado con todo. Eh, entonces, es importante recordar que la información del mapa o constelación de polos y ceros, sobre todo de polos, me da mucha información sobre qué tipo de respuesta transitoria puede llegar a tener mi sistema. No, no es el tema de este apunte. Respuesta transitoria vamos a ver más adelante, pero lo voy adelantando, digamos, ¿no? Una Bueno, consulta. sí, Ese sería, o sea, creo que ya lo dijiste, pero para saber si lo entendí bien. Ese sería el número complejo sigma más J omega. así es. Ok. Bueno, o sea, no es que lo digo yo, ¿no? Es la variable Laplace en todos los libros, ¿no? Así se define. Eh, por ejemplo, este circuito RLC serie, la impedancia ZP vista por la fuente es esa, ¿no? La admitancia sería, por ejemplo, la corriente sobre tensión y expresado en función de S, como le gusta a MATLAB, sería esa, ¿no? Ahí tenés S, S implica que tenés un cero en el origen, ¿ven? Tenés un cero acá. Este es un cero en el origen. ¿Eh? Y abajo tenés un polinomio de segundo grado, lo que implica que vos tenés dos raíces, lo que implica que vos podés factorizar ese polinomio en dos raíces, en dos términos que tengan S1 y S2. ¿Mm? Este sistema tiene dos polos. ¿Eh? Por lo tanto, la respuesta del sistema va a tener dos términos exponenciales, en general, salvo que sean amortiguados, dos términos exponenciales. Cada uno y con cada uno su término, su exponente va a ser S1 y el otro va a ser S2. ¿Mm? Y eso se llaman modos de respuesta. ¿Mm? Después lo vamos a ver. También podríamos haberlo puesto en forma de P, es lo mismo. Ustedes perdonarán que yo pase de S a P o de P a S de forma indistinta porque ya les digo que es lo mismo. ¿Mm? Y sin embargo, cuando estás en P, a la corriente y a la tensión las pusiste dependientes del tiempo, no de ese. ¿Sí? Porque un poco para usar La expresión general. la expresión que usamos más en teoría de circuitos que en teoría de control. Claro, Pero pero es lo si mismo. si P es S, o sea, la corriente pues la corriente y la tensión no da lo mismo si están en función de T o en función de S. No, no. Por eso. La definición que usamos en teoría de circuitos es respuesta sobre excitación. ¿Eh? La respuesta, digamos, si vos expresás la ecuación diferencial y pones respuesta sobre excitación, te va a dar en función de P. O sea, expresás toda tu ecuación en forma diferencial. Y si vos expresás tu ecuación en forma diferencial, las variables que vos vas a usar dependen de T. Y la variable que estamos usando en esos casos es P, que es un operador diferencial. ¿Eh? Sí. Ahora, la relación entre ellos va a seguir dando en P. O sea, va a seguir dando en función del operador diferencial.
Así lo define y lo usa Heaviside para la teoría de circuitos clásica. Ahora, en la teoría de control usan S y usan la definición de transformada de Laplace como también la transformada de la respuesta y la transformada de la excitación a condiciones iniciales nulas. ¿Eh? Y te termina quedando la misma La respuesta. misma, la misma. O No, sea, no, la la misma misma, respuesta perdón, la no, la misma misma transferencia. transferencia, sí, la misma. Es lo La misma. mismo, es Es lo idéntico. mismo, es idéntico, ¿no ves que es lo mismo? Sí, sí, o sea, me doy cuenta que es lo mismo, pero no, como que me cuesta aceptarlo, pero sí. Habría que escribir un paper hablando de esto, pero la verdad que no tiene mucho interés académico, pero bueno, habría que escribirlo para que, digamos, fundamentarlo, pero es así. Te digo que vas de un libro a otro y es lo mismo. Ok. Pasa que los que usan P son más de la teoría de circuitos pura y los que usan S de la teoría más de la teoría de control. Aunque ya hay libros de teoría de circuitos que usan S, qué sé yo. Este, la verdad que si hoy empezaría a usar, si yo escribiría un libro de circuitos, usaría ese, porque es como que ya los voy a los chicos acostumbrando a la nomenclatura que van a encontrar en los libros más modernos, ¿no? Pero el uso de P tiene sus ventajas, ¿eh? No importa, ahora ustedes mismos lo van a juzgar. Eh, Ernesto, una cosita más. sí, Vos antes hablaste de que, o sea, habías mencionado el tema del transitorio. El transitorio era más que nada por el tema de la parte real de ese, ¿o no? O sea, la parte de no, sigma. no. O sea, la parte real y la parte compleja, como la parte real nada más. Si vos tenés un Claro, número porque, complejo, te da acordate, te puede llegar a dar una solución sinusoidalmente amortiguada. ¿Mm? claro, pero la amortiguación esa es transitoria. Sí. Y esa es la parte, la que te da la No, parte de amortiguación es la parte aquel- real. la que te da la parte de amortiguación es la parte real, y la que te da la forma en que se amortigua es la parte compleja. Por eso. Ah, El ¿cómo que se transitorio es todo. amortigua? La que te da la forma que tiene, la forma general que va decayendo, por ejemplo, una sinusoidal, ¿no? Esa es Pero en definitiva la frecuencia no sería la parte permanente. O sea, si estamos hablando de la senoidales, parte ¿no? permanente. Acá vos tenés que distinguir, acá hay una cosa que me parece que hay una confusión. El transitorio, de forma clásica, como lo vieron con Jorge, y no, vuelvo a decir, no es la clase hoy de este tema, y creo que lo van a ver más claro después, es digamos, se divide en la respuesta natural y la respuesta forzada. La respuesta forzada es la que queda permanente, como le llamás vos, ¿no? Y la respuesta transitoria es lo que pasa en un instante de tiempo, corto o no corto, hasta que se alcanza el estado estacionario, ¿no? El estado estacionario puede ser cero, tranquilamente, ¿no es cierto? ¿No, Ariel? Sí. Bueno, en ese caso la forzada sería cero. Entonces vos tenés solo la natural o la respuesta homogénea a la ecuación diferencial, que sería la parte transitoria propiamente dicha, digamos, ¿no? Algunos autores llaman a la transitoria todo, otros le llaman a la transitoria solo la parte homogénea o la respuesta, eh, digamos, no forzada, sino la homogénea o particular, o no, particular, la homogénea. La homogénea le llaman a la parte transitoria propiamente dicha. Eh, si vos tenés un, una, suponete que la forzada sea cero, entonces vos tenés una sinusoidal amortiguada. Entonces, al transitorio es la parte de la envolvente de la sinusoidal más la sinusoidal, o sea, con la sinusoidal incluida. No es solo no es solo la sinusoidal, ¿entendés? Es la sinusoidal más la envolvente. Todo es parte de la transitoria. No solo la parte real del exponente, ¿entendés? Todo hace a construir la respuesta transitoria del circuito. Claro, entiendo, entiendo, entiendo. No podés tomar solo la parte real, tenés que tomar todo. ¿Eh? Eh, es más,
En la transferencia es más, vamos a tener toda esa información. sí, sí, sí. En la respuesta tomada de forma general, como te digo, hay respuesta homogénea o respuesta natural, más respuesta forzada o permanente. Así se llama en la literatura, ¿no? La respuesta forzada puede ser una sinusoidal, puede ser una constante, puede ser cualquier cosa que se te ocurra. Y la respuesta natural pu- tiene los componentes de sinusoidal, o sea, necesita tener la información de sigma y de omega, ¿entendés? También, ¿se entiende? Porque son Sí, como dos estados distintos del circuito. Uno es el estado estacionario, es decir, para t mayor a cero, para t largo, para t de largo tiempo, digamos, cuando el circuito se estabiliza, y el otro es eh, el momento en que la excitación es nula, o sea, se calcula así, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando la excitación es cero, vos calculás la respuesta natural del circuito. Por supuesto, la respuesta total es la suma de las dos, y están presentes todo el tiempo las dos, ¿entendés? Lo que pasa que inicialmente tenés presente la transitoria más la permanente. Y después la transitoria se va extinguiendo y queda la permanente. ¿Ok? sí. No, 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 no sonó un sí No, muy, no, muy, sí, muy sí, sí, seguro. sí, sí, es un sí. No, perdón que no Ah, es un sonó. sí, es un sí. Bueno, los demás están como están pintados porque no me discuten nada, che. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los demás? Yo voy bien, este tema ya lo había practicado antes. Ah, lo tenés como claro. Bueno, Carlos, Sí, Martín, sí, es como un bueno, repaso de Electro esto, esta parte más que todo. claro, Martín no puede contestar, pero bueno, espero que Sí, esté entendiendo. tranquila, también lo vemos. Pero un poquito Claro, diferente. claro, claro, no, nosotros lo vamos a ver más general todavía. Espero, me encantaría poder darles todo lo que se llama análisis de modos, pero no sé si voy a llegar con el apunte, ese es el tema. Pero sí se los voy a comentar. Pero bueno, todo esto forma parte de las clases venideras. ¿Eh? Lo de hoy, no nos confundamos, estamos en estado estacionario, ¿ok? Ok, Eh, bueno, entonces volvamos a la representación esta. Tenemos acá dos polos y un cero, para este ejemplo. ¿Eh? Entonces, si tenemos dos polos y un cero, acuérdense que estas líneas significaban esos paréntesis de factorización, ¿no? Eh, y bueno, entonces, esta admitancia en particular tiene una constante por L de Z1, que sería esta, ¿no? Y después tenés el producto de estos dos, que sería esto, que sería el producto de los paréntesis, perdón, el producto de los paréntesis de los polos. ¿Eh? Este sistema tiene dos polos y un cero. ¿Eh? Bueno, entonces, esta admitancia, que es una transferencia, podría no ser una admitancia, pero es una impedancia o un número adimensional, tiene el cociente de estos dos términos, ¿no? Y esto es desde el punto de vista módulo, pero cada uno de estos tiene su fase, ¿no? Ahí tenemos la fase del cero, la fase del polo uno y la fase del polo 2. ¿Eh? Y eso, como es un cociente de números complejos, se suma. ¿Eh? Una sumatoria, cada una con su signo, de la fase de cada uno. Bueno, la suma de todas estas fases daría la fase completa de la admitancia. Y el cociente de módulos, que serían el cociente de estas líneas, de estos fasores, te daría el módulo total. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a lo que inventó Bode, ¿no? Que es el más usado de todos los diagramas. Hay otros diagramas, pero este es el más usado. O por lo menos el que no hay libro que no lo trate, digamos, ¿no? Un diagrama de Bode es un gráfico logarítmico de la magnitud y ángulo de fase de t en función de la frecuencia. O sea, vos tenés esto, esta es tu transferencia, ¿no? Tu transferencia vos la podés poner en módulo y fase.
Bueno, a su vez, vos podés descomponer, ¿no? Entonces podés descomponer en un producto, o sea, podés factorizarlo, ¿no? Y te va a quedar así. ¿No? Entonces la cuestión es, dijo Bode, ¿cómo represento esto? ¿No? Bueno, él descompuso la representación en dos. Dijo, voy a representar, ya que esto tiene mucha información, ¿no? Voy a representar el módulo por un lado y la fase por otro. ¿Eh? Todo esto, no se olviden que es dependiente de la frecuencia. ¿Eh? Entonces, tanto el módulo como la fase dependen de la frecuencia. ¿Mm? Eso es lo que dijo Bode. Entonces, Bode en realidad no es un solo diagrama, sino dos. ¿Mm? Vas a tener una representación de módulo de la transferencia en función de la frecuencia y vas a tener una representación de la fase en función de la frecuencia. ¿Eh? Eso es la representación de Bode. Tenés dos gráficos. Estas dos curvas te permiten analizar el comportamiento de un circuito en estado estacionario a cualquier frecuencia. Es decir, ustedes te preguntarán cuál sería una utilización posible de las miles que tiene, ¿no? Porque realmente vos abrís un libro de control y tenés aplicaciones, abrís un libro de electrónica y tenés aplicaciones de esto, y la que le voy a contar yo es una aplicación nuestra en Edenor, la de esto, de la ingeniería eléctrica, ¿no? Por ejemplo, un transformador de potencia se fabrica y se transporta hasta la subestación. Entonces, lo que se le hace habitualmente es una respuesta en frecuencia antes de cargarlo, se lo transporta y se le hace la respuesta en frecuencia después de cargarlo, o sea, después de bajarlo en la subestación. ¿Por qué se hace eso? Para ver si llegó integralmente bien y si adentro no hubo ningún golpe o un corrimiento de las bobinas o algún problema que se pudo haber producido en el transporte. Es decir, en este caso, nosotros se usa para ver si durante el viaje no hubo una problema de golpe o, digamos, corrimiento que le pudo haber causado al transformador. No se olviden que un transformador de 40 MVA vale $1.000.000. Uno de 300 vale $4.000.000. Entonces, es importante ver adentro del transformador sin desarmarlo. Y la forma de ver adentro del transformador sin desarmarlo es probarlo para todas las frecuencias. ¿Eh? Por supuesto, el análisis no es sencillo porque te dan unas curvas raras. No se usan en realidad Bode, o sea, simplemente hacen una barrida en frecuencia, se llama FRA, pero básicamente, conceptualmente, es una respuesta en frecuencia. ¿Eh? También se usa la respuesta en frecuencia cuando hay cortos, o sea, hay nuestra gente de mantenimiento de transformadores no está muy convencida de usarlo, pero en otras empresas, cuando hay un problema en el transformador, un corto o algo, se le hace una respuesta en frecuencia para evaluar el estado interno del transformador. Eh, con eso, luego de una ardua interpretación que está actualmente bastante en boga, pero no hay un manual único, digamos, de cómo interpretar las curvas, se podría determinar dónde fue la falla, en qué fase, qué daños causó, etc. Entonces, son dos aplicaciones de la ingeniería de eléctrica de potencia, digamos, que yo les puedo contar, de las muchas otras que hay. Bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Bueno.